Buenos días, somos el equipo número 6 conformado por Juan Carlos Sánchez Ortega, Edith Suárez Ramírez, Carolina Isabel Gutiérrez Falcón, Candy Michelle Aquino Camacho y su servidora Jacqueline Guadalupe Monte Rodríguez. El día de hoy abordaremos el tema de la implantación anómala y las alteraciones del trofoblasto. La implantación es un evento sumamente delicado en el cual el cuerpo de la madre tendrá que aceptar un organismo que en parte no le pertenece genéticamente. Una alteración en este proceso o una falla puede llegar a provocar las patologías graves en las que consisten el embarazo ectópico y la aparición de las molas hidatiformes, las cuales pueden comprometer la vida de la madre. Muy buenos días, mi nombre es Candy Michelle Aquino Camacho y yo voy a comenzar con la base inmunológica de este tema tan interesante. El sincitotrofoblasto forma la capa más externa de la placenta y está en contacto directo con la sangre materna en los espacios intervillosos de la placenta, el cual es el responsable de producir hormonas, entre ellas la gonadotropina coriónica humana, que al final de la segunda semana alcanza una concentración suficiente como para detectarse en las pruebas de embarazo. Por lo tanto, esta es una base muy importante en las mismas y también será esencial para temas que trataremos más adelante, como el de las molas. Como sabemos, el genoma del embrión está constituido por 23 cromosomas dados por la madre y otros 23 cromosomas derivados del padre, es decir, 50 y 50. Pues bien, es este 50% derivado del padre el que puede ser considerado por el sistema inmunitario de la mujer como un cuerpo extraño y, por lo tanto, el embrión al momento de implantarse corre el riesgo de ser rechazado, de manera similar a lo que pasa con un órgano trasplantado. Entonces, si el embrión es genéticamente desconocido para el cuerpo de la mujer, ¿por qué el sistema no lo rechaza como lo haría con cualquier otro órgano? La razón es que precisamente con el objetivo de que la mujer tolere la etapa gestacional, el sistema inmunitario femenino busca adaptarse a estos cambios mediante mecanismos que realmente aún no se conocen del todo, pero se sabe que de alguna manera ocurre un desplazamiento de una inmunidad mediada por células a una inmunidad humoral, es decir, mediada mayormente por anticuerpos. Sin embargo, estas alteraciones del sistema inmunitario ponen a la embarazada en un mayor riesgo de desarrollar ciertas afecciones, como infecciones tales como la influenza, lo que explica el incremento del riesgo de muerte. Esto en el caso de que la mujer no tenga ninguna enfermedad autoinmune. Las mediadas principalmente por células T, como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide, suelen mejorar, mientras que las dominadas principalmente por anticuerpos, como el lupus, pueden empeorar. Es decir, el mismo cambio que protege al embrión puede ser un alivio o un riesgo según la condición de la madre. En todos los casos, es indispensable procurar conocer con detalle a todos estos factores a los cuales se encuentra expuesto la mujer con el objetivo de tratarlos y disminuir el riesgo. La Oficina para la Salud de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recomienda que una mujer gestante no coma carne cruda o poco cocida, que no comparta alimentos o bebidas con otras personas, que lave sus manos con frecuencia, que no limpie cajas de arena, ya que los gatos pueden transmitir toxoplasmosis, y cuidar también mucho el factor de los medicamentos y las vacunas. También se recomienda que si una mujer va a tener relaciones sexuales durante el embarazo, se use el condón siempre. Esto con el objetivo de prevenir infecciones, ya que una simple gripe, una simple picadura puede ser muy peligroso para tanto la vida de la madre como la del producto. Continuaremos hablando sobre la implantación normal y ectópica. Ahora, respecto a la implantación, normalmente el blastocisto se implanta en la pared anterior o posterior del útero, pero cuando ocurre fuera del útero estamos hablando sobre un embarazo ectópico o un embarazo extraterino. Estos embarazos llamados ectópicos representan aproximadamente el 2% de todas las gestaciones y son una causa significativa de mortalidad, causando así cerca del 9% de las muertes relacionadas con el embarazo. Generalmente, en el embrión muere alrededor del segundo mes, lo que puede provocar una hemorragia severa en la madre. Estos embarazos, ¿dónde se pueden implantar? Pueden ser en la cavidad abdominal, también pueden ser en el ovario o en la tuba uterina. De hecho, el 95% de los casos ocurre en la tuba, principalmente en su ámpula de ella. A continuación, observaremos los sitios con sus respectivos porcentajes, como lo mencioné anteriormente, de cada uno de ellos. Prosiguiendo con la implantación normal, esta debe ser en el endometrio del cuerpo del útero, preferentemente en su pared posterior o anterior, lejos del cuello uterino y de las trompas de falopio, y puede durar hacia el día 10 o 12, cuando el embrión queda totalmente cubierto por el endometrio, que el endometrio es la capa más interna de la pared del útero. Hablando sobre la implantación anormal, ocurre cuando el blastocisto se implanta fuera del sitio adecuado del útero
o invade de forma incorrecta el endometrio, provocando complicaciones en el embarazo. Los lugares donde puede ocurrir este tipo de implantaciones anormales es en la cavidad abdominal, en el ovario y tuba uterina. Proseguiremos hablando sobre los sitios donde pueden ocurrir estos tipos de embarazos ectópicos y cada uno de ellos con sus porcentajes. Como lo mencioné anteriormente, el sitio más frecuente donde pueden ocurrir estos tipos de embarazos ectópicos es en la región apular del cuello uterino, con un porcentaje del 80%, ya que este es el más frecuente y el más conocido. Puede ocurrir a mamás que son primerizas o que ya tuvieron varios embarazos anteriormente y este es su tercer embarazo y pueden llegar a tener ese tipo de embarazo ectópico que puede ocurrir en la tuba uterina. Prosiguiendo hablando sobre las implantaciones anormales, está en la cavidad abdominal, que representa el 1.4%, donde la mayoría ocurre en la bolsa rectouterina o bolsa de Douglas, aunque también puede fijarse en el peritoneo de otros órganos. Este no es tan frecuente, pero también puede llegar a ocurrir ese tipo de implantación anormal. Prosiguiendo hablando sobre las implantaciones anormales, también está en la parte más estrecha de la tuba, también llamada región intersticial, que ocurre en una parte del 0.2%. Esta también puede llegar a causar mucho dolor y hemorragias a la madre. En general, todos los embarazos ectópicos pueden llegar a causar muchos síntomas y signos elevados a la madre para que pueda llegar al hospital y la pueden intervenir, ya sea para realizar algún tipo de legrado, alguna ecografía o algún tipo de estudio para ver cómo está su embarazo o cómo va evolucionando y si es necesario tener una intervención quirúrgica o todavía pueda estar en el útero para estar realizando la formación o el desarrollo embrionario. Ya como penúltima implantación anormal tenemos la que ocurre en el ovario, que se le llama también ovárico primario, que ocurre en una frecuencia del 0.2%. Este no llega a ser tan frecuente, pero puede llegar a ocurrir en las embarazadas. Y este ocurre cuando el embrión se implanta en el ovario y allí realiza todo el proceso de desarrollo embrionario. Pero este sería un grave dolor para la madre, ya que le causaría muchas hemorragias y mucho dolor en la parte de los ovarios o en la parte abdominal. Ya para finalizar, también puede ocurrir en el orificio cervical interno. Puede implantarse en un 0.2%, lo cual puede dar origen a la placenta previa. En total, los embarazos ectópicos representan alrededor del 2% de todas las gestaciones y causan cerca del 9% de las muertes relacionadas en el embarazo. En la mayoría de los casos, el embrión muere alrededor del segundo mes, lo que puede provocar una hemorragia muy severa y muy grave a la madre, con mucho dolor y muchos espasmos o contracciones. Durante el embarazo, el trofoblasto, tejido especializado del embrión, invade el endometrio para así formar la placenta, permitiendo el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre madre e hijo. Este proceso implica una comunicación celular precisa y una regulación inmunológica que evite el rechazo fetal. Cualquier variación en la implantación o en la proliferación del trofoblasto puede originar implantaciones anómalas o crecimientos tumorales placentarios. En un estudio se tomaron a 26 blastocitos implantados de entre 7 a 17 días en mujeres con fecundidad normal. En estos, 9 de ellos, aproximadamente el 34.6%, fueron anómalos. En estos se presentaron 4 cosas. Una, algunos solamente tenían sin sitio. Otros presentaban una hipoplasia trofoblástica. Esto quiere decir que el trofoblasto estaba pobremente desarrollado. Otra también podría ser que no se generaba un embrioblasto. Esto quiere decir que el blastocito sí contaba con un trofoblasto y con una cavidad, pero no con las células necesarias para formar un embrión. Y por último, algunos llegaron a presentar que el disco germinal estaba en una posición anormal. Esto representaba que la organización del embrión se vería afectada desde las fases primarias.
todos estos blastocitos no hubieran sido capaces de desencadenar un embarazo detectable, ya que su trofoblasto era demasiado débil para poder soportar el cuerpo lúteo y a su vez desencadenaría un aborto espontáneo. Pero en algunos casos, estos trofoblastos sí se desarrollan de la manera adecuada, aun cuando su material embrionario es inexistente o casi nulo, dando así lugar a las molas. Pero antes, ¿qué es una mola o un embarazo molar? Un embarazo molar es una complicación poco frecuente del embarazo caracterizada por la multiplicación anormal de células llamadas trofoblastos, las cuales se suelen convertir en el órgano que alimenta al feto en desarrollo, es decir, la placenta. Por tanto, se trata de un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional que en general la causa del embarazo molar es la fecundación de un óvulo de manera típica. Los signos y síntomas más comunes de la mola idatiforme son el sangrado vaginal irregular o abundante durante el primer trimestre, náuseas y vómitos intensos, crecimiento uterino mayor al esperado para la edad gestacional, ausencia de movimientos fetales o latido fetal, niveles muy elevados de HCG y en el ultrasonido, imagen típica en tormenta de nieve o aspecto vesticular. El tratamiento sería una evacuación uterina mediante aspiración o legrado, un monitoreo estricto de HCG sérica semanal y en casos de persistencia se administra quimioterapia con metotrexato, además de un seguimiento ginecológico durante 6 a 12 meses antes de un nuevo embarazo. Para su prevención tenemos el control prenatal temprano, el diagnóstico ecográfico en el primer trimestre y la evaluación genética. Hay dos tipos de embarazos molares, el embarazo molar completo y el embarazo molar parcial. En un embarazo molar completo, uno o dos espermatozoides fecundan un óvulo. Los cromosomas que provienen del óvulo de la madre no están presentes o no funcionan, por lo que se duplican los cromosomas que provienen del padre. Ninguno de los dos cromosomas proviene de la madre. En un embarazo molar parcial o incompleto, los cromosomas de la madre están presentes y el padre provee dos grupos de cromosomas. Por lo tanto, el embrión tiene 69 cromosomas en lugar de 46. Lo que da como resultado una copia adicional de los genes del padre. Este hecho demuestra que los genes paternos regulan el desarrollo del trofoblasto, explicando su crecimiento aún sin embrión. El fenómeno de la impronta genética explica por qué los genes paternos desregulan el desarrollo del trofoblasto. Por ejemplo, una microdelección en el cromosoma 15 induce, en el caso del padre, el síndrome de Prader-Willi, el cual es un trastorno que se caracteriza por hipotonía, un tono muscular débil, discapacidad intelectual e hipogonadismo, la cual es una afección donde los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres producen o pocas o ninguna hormona sexual. Y en caso de ser materna, produce Angelman, la cual es una condición que se caracteriza por crisis convulsivas, lenguaje escaso o nulo, paroxismos de risa y discapacidad intelectual intensa. Se piensa que menos del 1% de los genes sufre de impronta. Como conclusión, podemos decir que el embarazo representa un equilibrio inmunológico y genético extraordinario. La implantación depende de la correcta interacción entre la madre y el feto, y cualquier alteración en este puede dar lugar a la pérdida gestacional o a la proliferación trofoblástica anormal. Incluso en condiciones normales, solamente el 42% de los óvulos fecundados logra desarrollarse. Las molas idatiformes, aunque raras, también nos recuerdan la complejidad de la vida y la necesidad de diagnósticos tempranos, seguimientos clínicos y comprender la parte molecular de estos procesos, ya que comprender la implantación y las alteraciones trofoblásticas nos permitirán mejorar la atención obstétrica y salvar más vidas, ya que al fin y al cabo el embarazo es un diálogo perfecto entre dos genomas que están aprendiendo a coexistir.